salarios y también que tiene impacto en muchos otros índices de la economía. Este ingreso cubre apenas el 58,1% de la canasta básica alternativa alimentaria y poco más del 25% de la canasta básica total para una familia con 2 hijos o hijas. Bueno, esto que viene pasando, sucediendo desde el 2015, pero que si lo vemos del 2023 hasta acá, es todavía más significativo, es lo que yo creo refleja una situación que va más allá de la explicación económica y financiera de la economía, sino que hay actores que no logran articular, no pueden pelear para poner un freno a este desmadre, ¿no? Y en esto sí creo que tienen una responsabilidad clave las dirigencias, porque en un punto la gente se va acomodando, ustedes saben, la condición de adaptabilidad para poder vivir hace que se vaya acomodando. Ahora, si no hay un dirigente, un dirigente sindical que se ponga al frente de estas cuestiones, no hace falta que sea un sindicato grande, ¿no? Yo siempre digo lo mismo, Gualdini, cervecero, tenía 350 afiliados, y sin embargo hizo unos líos bárbaros, ¿no? Pero que ponga blanco sobre negro y que de algún modo u otro explique al resto de la sociedad que estas cosas ponen en condición de indignidad a millones de argentinos y de argentinas. Vamos a los audios, tenemos varios, no sé si los tengo anotados por acá, se me lo llevó Gary Castro, no, los tengo acá. Las tengo acá. Vamos con el 0. Ayer España, la península ibérica, pues también tomó a Portugal, el sur de Francia, un corte de luz que duró 12 horas aproximadamente. Mucha gente arriba de los trenes se quedaron allí durante horas sin que nadie les dijera qué es lo que estaba pasando. Escenas de pánico nunca vistas, se ve que nunca tuvieron un corte de luz como el de Sur acá o el de Macri, ¿se acuerdan? Con esa vez que se cortó todo el país, el interconectado nacional. Bueno, pero gran noticia mundial, se imaginan, ¿no? Epicentro europeo, esas cosas allí no deberían pasar, economía desarrollada, bueno, pasó. Tenemos un periodista español, Pablo Motos, que lo cuenta así, dice, sin luz no somos nada. La verdad, jamás pensé que nos íbamos a encontrar en una situación así. Esta mañana nos hemos levantado con la normalidad de un lunes más y en unos minutos nos hemos dado cuenta de lo frágiles que somos. Solo nos tienen que quitar la luz y la vida en unos días sería un caos. Que lo piensas y dices, hostias, la tecnología se ha ido metiendo en todos los rincones de nuestra vida y ahora resulta que sin luz somos incapaces hasta de bajar las persianas de nuestra casa. O de que puedan bajar la persiana los que tienen un negocio abierto. Los móviles han dejado de funcionar, Internet nos ha dejado sin conexión con el mundo, el dinero electrónico, el que está haciendo que nos olvidemos de los billetes o que no lo llevemos en el bolsillo, hoy no servía para pagar. Hoy no servía para coger un taxi o para comprar unas manzanas. Impactante, ¿no? Impactante lo ocurrido. Todavía no saben cuál fue el origen. El presidente Sánchez salió a hablar, dice que tienen varias hipótesis, que no descartan absolutamente nada. Algunos hablaron de un ciberataque. Ustedes saben, la situación en Europa es una situación de estabilidad delicada, vamos a decirlo, están en el sanguchito de una guerra un poquito más vasta. Y vienen pasando cosas raras. Bueno, esta es una más. Algunos también hacían memoria sobre lo ocurrido en Chile, hace no hace mucho, un corte también de luz total. Yo creo que lo que más nos afectó fue que se les cortaron los teléfonos. De un momento a otro el teléfono celular dejó de existir, dejó de funcionar, y eso lo que provocó fueron escenas de psicosis. O sea, creo que es un elemento más para analizar en nuestra vida el papel que cumple eso que nosotros llamamos es un telefonito, pero que en realidad es mucho más que un telefonito, ¿no? Ya sabemos eso. Y sobre todo porque todavía no hay una conexión consciente con el aparato, ¿no? Es todas las posibilidades que nos da, pero también todas las cosas que nos quita y a veces no nos damos cuenta. Bueno, parte de esa libertad perdida ayer se expresó en las calles de España, de Portugal, que decían, ¿qué hago yo sin celular? Bueno, qué sé yo, puede escuchar la 530, ¿saben por qué? Porque lo único que quedó en pie fue la radio. La radio, como siempre, ante una escena de catástrofe o cosa parecida, aparece allí la radio. Ustedes se van a fijar en cualquier guía de catástrofes del mundo y lo primero que te va a decir es que tengan una radio y pilas. Una radio y pilas.
Esto va a durar y va a seguir durando en tanto y en cuanto es lo único que garantiza algún tipo de conexión con lo que está sucediendo fuera del lugar donde uno está, ¿no? Así que lo único que se podía seguir escuchando era la radio a pila, y fue por allí que Sánchez hizo una cadena nacional y la mayoría de españoles y españolas lo siguió. Bueno, volvemos a la Argentina, donde pasan otras cosas, ¿no? Aquí no hay apagones. Lo que hay es una alta en la autoestima de los precios de las cosas, ¿no? Que están cada vez más caras, aunque el gobierno dice que no. El gobierno dice que estamos creciendo al 10 puntos por año en materia económica, por lo menos eso va a suceder en el 2025, y dice que la inflación cayó, que se desplomó. Bueno, no es lo que dicen los panaderos, por ejemplo. Tenemos a Gabriel Vallejos ahí que dice todo lo contrario, ¿no? De lo que anuncia el gobierno. Pareciera que los precios están y siguen en alza. No sé si es el impacto dólar, probablemente. Yo creo que de todos modos es como una inercia en la que el mercado cada tanto y cada vez que puede rapiña, producto de su concentración monopólica, oligopólica, el bolsillo de trabajadores y trabajadoras, ¿no? Siempre haciendo la salvada, y cuando hablo de trabajadores y trabajadoras hablo de todos los que trabajan. Escuchemos lo que decía el panadero. Estamos pidiendo nada más y nada menos lo que da el IPC, que va en contra de lo que nosotros predicamos, porque las paritarias son para discutir salarios y condiciones de trabajo. Pero en estos momentos donde está tan crítico el sector, mínimamente tenemos que recibir lo mismo que está dando el IPC. Claro. Hemos tenido una gran devaluación de salarios, terrible, como todos los trabajadores. Sí, con lo del IPC solamente no recuperás todo lo que perdiste anteriormente. Ese es el planteo que hacen la mayoría, ¿no? No, seguro. Aparte, a ver, nosotros, al margen de los números que da el gobierno, la verdad que la verdadera inflación la sentimos cuando vamos a los supermercados, a los almacenes, que los precios totalmente dicen todo lo contrario de lo que anuncia el gobierno. Todo lo contrario de lo que anuncia el gobierno, y todo lo contrario de lo que dije, porque no era de panaderos, sino de carniceros. Gabriel Vallejo ayer hablando con Bonavita, aquí en la 530. Nos vamos ahora al 6, creo que, ¿no? Sí. ¿Por qué? Porque la consultora Subán Córdoba detecta, y ya viene detectando hace unos meses, una caída en la imagen, ¿no?, de Javier Gerardo Milei, de su gestión. Pareciera que se le acabó el relato, dice Sofía Chini, que es de la consultora Subán Córdoba. A Milei se le acabó el relato, un relato que también construyó en base a una supuesta política exterior apoyándose en Donald Trump, traería más beneficios al Mercosur o a la alianza comercial que ha tenido la Argentina con China en los últimos años, mientras que tenemos un Donald Trump que su política económica ha sido de la proteccionista en esto de poner aranceles a todo el mundo. Sí. Entonces creo que Milei, la jugada en este tablero estratégico comercial en el marco internacional no le ha salido bien. En el marco de pensar que algún tipo de alianza o de alineación política, ideológica, quizás le vendría a jugar a favor a la Argentina en tener algún tipo de beneficio en estas cuestiones comerciales a nivel internacional. Bien, ahí nos están escuchando, qué gente atenta que tenemos, ¿no? Antolín Magallanes me dice que el tema Chiquillada es del Zabalero. También lo grabó Cafrune, pero que es de José Luis Carvajal, el Zabalero, uruguayo él, como todos nosotros. Bueno, qué sé yo, es una manera de decir. Así que bueno, vamos con otro. Hay un funcionario, se llama Federico Furias, es director del Banco Central de la República Argentina, y dijo, bueno, que todo es amor y felicidad con este gobierno, o algo por el estilo. Creo que lo dijo así, a ver. Nunca tuvimos en Argentina la conjunción de estos factores. Superávit fiscal, es decir, un Estado que recauda más de lo que gasta. Se acabó la emisión monetaria. En 6 meses este gobierno terminó con la emisión monetaria. Y ahora tenemos, en lo que fue esta tercera fase, un Banco Central que está recapitalizado. Se había dejado de emitir. Sí. Obviamente no se recuperaron las reservas a la velocidad que hubiésemos querido porque
Si bien el Banco Central compró 25.000 millones de dólares en el MULC, que es récord, se tuvo que usar 15.000 millones para pagar deuda y recibimos un Banco Central prácticamente fundido, y con este préstamo con el fondo y otros organismos recomponemos las reservas líquidas de libre disponibilidad con desembolsos inmediatos de 20.000 millones de dólares. Eso da una macroeconomía que nunca se vio en Argentina y es la razón por la cual no hay fundamentos macroeconómicos para que haya inflación en Argentina. Bien. A esta gente le fallan las cosas, pero la culpa es de las cosas, no de ellos, ¿no? O sea, dice, no hay fundamentos macroeconómicos para que haya inflación en la Argentina, pero tenés inflación. Eso quiere decir que la inflación entonces no es un fenómeno monetario exclusivamente, como decía el presidente, como dicen sus allegados, como dicen sus colaboradores. La inflación en la Argentina es multicausal. Y en general, la verdad, no tendría que haber hoy inflación porque en lo esencial es puja distributiva. Puja distributiva. Capital y trabajo, ¿sí?, tensionan y unos y otros hacen lo necesario y se refleja eso en un número. No debería ser así con el Estado aliado, ¿no?, de uno. Pero las formaciones y las estructuras oligopólicas y monopólicas. Ayer, el otro día subí a un auto, un señor estaba metacriticar a Movistar. Entonces yo le digo, bueno, qué sé yo, fíjese la tapa de Clarín de hoy. Y el tipo a las 3 cuadras me dice, ¿qué tiene que ver Clarín con Movistar? ¿Y si se la compró? ¿Cómo se la compró? Dice, sí, le digo, es todo lo mismo, y ya es parte de lo mismo. Hay un monopolio en la Argentina, le digo. Y cuando no son un monopolio están cartelizadas. Y cuando están cartelizadas, la verdad es que se ponen de acuerdo para cagarlo usted. Se lo dije en otro idioma, ¿no? Pero bueno, la idea es que la gente esté cada vez más confundida sobre lo que son o quiénes son los actores fundamentales de la economía y por qué se produce el aumento de precios. Nosotros también tenemos que ofrecer acá una explicación. Porque cuando nosotros decimos puja distributiva, y hubo un gobierno peronista, como el de Alberto Fernández, que no pudo resolver esa puja distributiva en favor de los trabajadores y las trabajadoras, la gente deja de creer en eso. Y cree que es un fenómeno atmosférico, como plantea Milei, o monetario, como plantea Milei. Y la inflación, en realidad, es un índice que nos llama a reflexionar sobre de qué modo se reparte la riqueza nacional entre capital y trabajo. Esencialmente es eso, o debería serlo. Y las estructuras de cartelización, de oligopolio y de monopolio que tiene la economía, hacen que los trabajadores corran con desventaja. Y sobre todo si tenés dirigencias que no están a la altura de eso. ¿Sí? No estoy hablando, y siempre hago el mismo paréntesis, no estoy señalando a los sindicalistas que luchan, que pelean, no estoy señalando a la gente que les mata, ni la bancaria, ni la CTA de los trabajadores, ni la otra CTA, la autónoma, ni a la gente de ATE, ¿está? Digo, los que están peleando, pelean. Pero nosotros sabemos a quién nos estamos refiriendo, a la CGT rolliza, ¿no? A la CGT rolliza que no mueve un dedo para resolver estas cuestiones y que frente a todo lo que ven enfrente, que es mucho y es grande, hay que decirlo, dice, che, no nos da la correlación de fuerza. Ya tuvimos eso. Ya tuvimos un presidente que decía eso. Con lo cual, creo que hoy estamos cosechando, desgraciadamente, los resultados de esa impotencia. Resultados de la impotencia política, no solamente de la impotencia material, de la impotencia política, de no poder ver que si algo está mal se cambia. Imagínense a Francisco saliendo de acá y yendo al Vaticano y diciendo no se puede hacer nada, son muy poderosos. Acá tenemos obispos que son pederastas pero tienen mucho poder. Acá tenemos una iglesia que de vuelta le muestra la nuca a la gente, pero no puede hacer nada porque quieren volver a leer latín. O hay todo un sector que todavía responde a Ratzinger y yo no sé qué hacer. Hoy no nos imaginamos un Francisco haciendo eso. Bueno, porque fue otro de los tantos argentinos y argentinos que desafió la ley de gravedad. No, qué sé yo, Maradona, Messi, Néstor Kirchner, el Papa Francisco, y podemos seguir con la lista enormemente, ¿no? 57 minutos pasaron de las 8, me quedan algunos más audios. Creo que tenemos ahora el audio 12, puede ser, un Mauricio Macri, filósofo, porque hay pocas cosas en la vida de la cual nos podemos privar. En este caso, yo diría que no nos perdamos a este filósofo hablando sobre las expectativas, ¿no? El ser humano y sus expectativas. Mauricio Macri, sí, contrabandista, pero filósofo al fin. Dale, lo escuchamos. En el mundo cada día se vive mejor, y eso está científicamente comprobado. Entonces, a uno, ¿qué está pasando, no? Para mí, vivimos en una nueva era, que es la era de la revolución de las expectativas.
Porque la tecnología a la vez no solo impacta sobre el mercado laboral, la salud, la forma de educarte, sino las comunicaciones. Entonces hoy somos todos millonarios en información y billonarios en expectativas. Y eso genera una insatisfacción permanente. Y eso genera la aparición de estos populistas que le dicen a la gente: usted está insatisfecha, usted está apurada, no quiere esperar un camino de 20 años de trabajo, de esfuerzo para progresar, yo le doy la solución mañana. Eso sí, no me pida que le garantice su futuro, yo le doy un gran presente a costa que usted pierda su futuro, porque me gasto todos los ahorros de la sociedad, que empiezan por la reserva del Banco Central, la energía, los fondos de pensión, y se vive una fiesta. Y es una oferta muy tentadora. Filósofo. Podría ser columnista de perfil con Jorge Fontevecchia, un filósofo, ¿tá? El tipo plantea la crisis de insatisfacción producida por las expectativas en demasía que tiene la sociedad, producto de, el tiempo que vivimos y que atravesamos. Bueno, y le pega el populismo, porque el populismo te ofrece resolver esas expectativas o esa insatisfacción. Yo no sabía, que había una chantofilosofía así, pero podemos describirla de este modo. La derecha, o la ultraderecha, siempre te plantean que hay que sufrir en el momento para gozar en el más allá, ¿viste? Un día vino un tipo que se llamaba Keynes y dijo algo muy interesante, y es que en el largo plazo, es decir, en el más allá, todos vamos a estar muertos, ¿sí? Entonces, hay que pelear para que haya un poquito de felicidad en el ahora, porque si no peleas para que haya un poquito de felicidad en el ahora, no hay largo plazo, es mentira eso. La verdad es que tenemos, desgraciadamente, por imposición de este sonido atmosférico que hay, donde la derecha, o todo lo que dice la derecha, parece natural, donde Feynman puede ir a un streaming y ser tratado como si fuera una estrella de la televisión y no como un periodista que ha bregado incansablemente por producir o generar rechazo y estigma sobre las organizaciones populares, sobre todos aquellos que reclaman, los que protestan. No, digo, esa es la situación en la que estamos. Es más difícil poner un kirchnerista en escena y preguntarle cosas que ponerlo a Feynman a entrevistarlo como si fuera una figura de McDonald's. Bueno, de hecho lo es. Está haciendo una publicidad en McDonald's, ¿no? Pero digo, atmosféricamente, funcionalmente, ¿se acuerdan cuando uno iba antes a un médico y estaba la música funcional? Bueno, la música funcional de este momento es que todo lo que dice la derecha pareciera ser lo lógico y lo natural. Bueno, no hay nada natural y no hay nada que sea lógico en tanto y en cuanto todo se rige por cierta materialidad. Entonces, hablar como hace Macri, o plantear o hacer los planteos que hace Macri, son los que puede hacer alguien que, es un beneficiario concreto de estas políticas que se aplican. Ahora, aquellos que no somos beneficiarios concretos de las políticas que se aplican, tenemos que pensar todo lo contrario, porque si no, siempre va a regir esta misma música funcional. Vamos para allá, tenemos la segunda entrevista de la mañana. ¿Sí? Bueno, voy a tomar un matecito y ya vengo. En épocas donde se premia el individualismo, defendemos lo